Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anote, tu vas a hacer sopna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stonik kumat tu EPSI Anas Wayuu. Nama narayu kana suru nomai leader kana. Hotamatashi na Wayuu spui kana horu ta yatawa kas puranai hanan waya. Kahamin waya kana kotte shistiru sunai anan hanan waya. Antishi hiya bushwa. La unificación familiar permite que los miembros de un mismo hogar estén afiliados a la misma EPS. Esta facilita el acceso a los servicios de salud y garantiza que la familia reciba atención de manera integral y continua. Mantener el núcleo familiar unificado en el sistema de salud ayuda a fortalecer el cuidado y la protección de todos sus integrantes. Infórmate y mantén actualizados los datos de tu grupo familiar. EPSI Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tukotira intentapushi katsuruwanesia EPS Shanaska yamai. Ese pura gente terhat ka wanesia erhana ni pusha no teraputan te anoipa muke kotto liruwanesia RR. Kotto shihia kana pushi kan suruwane kasa anas kureru tanaka pura nai hanahia akatsen sukuaipa ai mahirashi upushu ale suruwanesia. Kuhapas chiki suru puna harai hanahia pura wanahana tento kuaipa kanai hanahi kotto hanahi ruwanesia RR. Hanai kimente EPS Anas Wayuu, ya kana toyakan achaha hirashi wakuat papurana. Anas nauchiway suntana hutetawana. El tema de la semana. Hehoru, te putuhan hatkara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos información clara y útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos sobre un tema que merece toda nuestra atención: los signos de alarma de la infección respiratoria aguda, conocida como IRA, y de la enfermedad diarreica aguda, conocida como EDA. Estas enfermedades son una de las causas más frecuentes de consulta en la infancia y aunque muchas veces puede manejarse adecuadamente en casa, también pueden complicarse si no identificamos a tiempo las señales de alerta. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Franklin Saravia, médico pediatra y experto líder en salud infantil de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Guatamar me puxo. Anaya otsihoru sauhapa hinto yotoko. Tumote EPSI ka Anas Wayuu. Ta anaya otsisa tawara ka hutkaputs ta hapgara tumashima uria. Ya heya maikohe. So ka gadu asha no chik piamas kasa. Hout mai hunai de pitch na mreu yu. Nana no Wayuu no rikanai mahai no rikan ha moin so prantamunaka namun. Makat kate. Eitaka otomsita checherua karan. Kanuries Ira mos Wayuu humans kahamai hout shata ayuri stundu shunu kamauria otamsi eda iha karwane pit mayen karatun Wayuu tuanure kat sai mahnurwane pi hir kan ramai he mayen katun te pichi ho kapur Wayuu raura yo mauria menkan nor hantra mar ke pis hiya otnai wayau Oni nama gente pitchner he nama. Ani wamach doctor ke Franklin Saravia, un doctor pediatra, nyashkish que tawa ka hapro kosko te pitch tawa ka smate pitch ya solo te EPSI ka Anas Wayuu. Wasakren hiwatamato. Doctor, para comenzar, ¿qué son las IRAs y las EDA y por qué representan un riesgo especial para los niños pequeños? Para que sakira no doctor que sawata mate kaso wai te ira kanurio tate eda ka kaso Wayuu sapa kas kanai he que te iha ka otamasiete achunu kama uria hoka que me hamos mucha hoy me te pitch kana irospur. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Las IRA son infecciones que afectan las vías respiratorias, como resfriados, bronquiolitis o neumonías, mientras que las EDA corresponden a episodios de diarrea causados por diferentes agentes infecciosos.
Los niños menores de 5 años de edad son especialmente vulnerables porque su sistema inmunológico aún está en desarrollo y pueden deshidratarse o complicarse con mayor rapidez que un adulto. Por eso es muy importante que padres y cuidadores estén atentos a cualquier cambio en el estado de salud de los niños y consulten oportunamente cuando identifiquen señales de alarma. Anore nei doctor que sawata kamate nsakren hia wane oil hukua apshanaro saw nena hin ni pun ke instik mtha kara so natra ayuri que stum shunui otam sitra e iha karma uya te mayen karatum soso te pichi mayen karatum na kwat te pichi kana iro cheche robusto antes te kanori ka pneumonia mana nganai men ka no lir no ni mal otam site iha ka e das maka wayu terra senai hes ne ka se yarut sin kero te kanwara na tar na hapro na yarut ten hapn kero te cho u ka je no wararo na te pichi ho kana mais pun na ho uyu kan suri harai huya no shi se mainaya e ai mahne ureshi yarete shi atuma wasau ter parahat que no es mayashi warraite nai mahnan wane pinol que sainte na tai na wararo te kas parastos que más que se arrut se que su hutu en sa otam sir wayura ura yokan hoshi na yairos pur ashaka hamat nai ne ihare na ura que no uyugan mo si shaka hamat nai sto mo se he hai mai yakan e yokan ashikan ai mahrikan no uyugan hore hai hiri wan kasnat hatmate na nai wan hinte na wan ura na wan wayu mo shi sania no jma moi hanahia ya otamate tau ayo hanya tai hu ni ramaten chene wan rehera mo se to que es muy gusta wata ramata. El lupus es una enfermedad crónica en el sistema inmunológico que afecta órganos y tejidos del cuerpo. Puede causar dolor en las articulaciones, cansancio extremo, fiebre o lesiones en la piel. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer, por eso es importante hacer seguimiento médico. El diagnóstico temprano ayuda a controlar la enfermedad y a mejorar la calidad de vida. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tu wanuru lupu naka, wanuru saka se isha, warna right, tus wanepia, ayuri, warero, nas pushware stuma, tuwe irukuru, tu, apos, aisha tain, pushware pipose, shokon posapa in pahapos, pushware mapuse spistuma, osho spistuma, ota, okocho os potop tahutuma. Pirere tu, senai, rukere ponai, no reponai, shiota, pushu, pirete, munaka, san wanever hukua, paira, tenumaka, chitop tote, ponari wanepi, anech pia, conterra, no leer antes de imponer tu guanuruca los tetos cuay. No hay que monte EPSI ka anas guayu y ya que no te guayacan hay más hirashi guacuay. No hay chivote anas de tawana. Doctor, ¿cuáles son los principales signos de alarma que deben alertar a una familia cuando un niño presenta una infección respiratoria aguda? Bueno, sakira que no me doctor que sawata que mata, sakira one eyu. Harachi papa guayao tomaten tiao, wan hintoi, mancanai reterra, shunu kamauria. Hiaran wamai en el mejor canori que ira monoi. Que susñao ten cual, que susñao se hatichinta y que pon hian wamai hana, moshnia kainama. En las infecciones respiratorias debemos consultar de inmediato. Si observamos que el niño respira más rápido de lo normal, le cuesta trabajo respirar, se le hunden las costillas al respirar o produce ruidos extraños al tomar aire. También son señales de alarma la fiebre persistente, el decaimiento marcado, el rechazo a los alimentos o líquidos y la somnolencia excesiva. Si un niño tiene dificultad para respirar, no debemos esperar a que mejore por sí solo. Requiere valoración médica inmediata y recuerden no automedicarlo. Ano no doctor que shipa hetera checheru akara na wan hinta hirere kakuare mai nai wan hinta manka tranwat se jonga tsawaras tranwat se ka pushwa ne motso teno te ke irast no ruanka nsana re nai terra kahoma so ushwa pir ka isme maga te no ushwa no chinta ke nyoktori ni ke no ke sense maton ko insai ara shwanepi no ho pata pa na waran chinton to sit kan nin mai puni ramata yo hai hatai amai hachin ho ke mai hania water panirhana matan chimaru an hinte hirre makat ke dran nan chinta ke.
Las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas afectan con frecuencia a niños y niñas. La tos, la fiebre, la diarrea o el vómito son señales de alerta que no deben ignorarse. El lavado de manos, el agua segura y las vacunas ayudan a prevenirlas. Si los síntomas persisten, busca atención en salud a tiempo. EPS y Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tuanurikat senankat shunui, wanepio, tuanurikat purikari iya karatun te pitch, serra, muria te pitch karir tun wanepia shinananya. Makat katra shunui ka ushwa ka iha ka eta ka. Serra, ain ku hat pan piril nan chinta ke no homotu in pan, ure pahap wanepia, unya anas tenasan hat ka un ures unya arakahu. Los dos tun tenamaku unas kanai, hi ai man hat kana kuat wanepia. Hirre tun nan chinta ke, urut kamatne te herle pehekar hanai mal. Hanai ki huinte PSI kar anas iya kan waktu wayakan acah irasyu aku ay papurana anak nak ciway suntana hutket tahu anak. Y finalmente, doctor, ¿cuáles son las señales de alarma en los casos de diarrea que indican que el niño necesita atención médica urgente? Bueno, chiro at kerasa kira no doctor que sia sopna te hija te recanaria que da monoin. Kasiao se con gente me que derwanere que nai probate armatan chini huruman herle. Cuando un niño tiene diarrea, debemos estar atentos a signos de deshidratación, los cuales son ojos hundidos, boca seca, ausencia de lágrimas al llorar, orina poco, sed intensa o decaimiento. También debemos consultar rápidamente si presenta sangre en las deposiciones, vómito persistente, fiebre alta o si no logra recibir líquidos. La deshidratación puede avanzar rápidamente en los niños pequeños. Por eso es fundamental actuar a tiempo y continuar ofreciendo líquidos mientras se busca la atención médica inmediata. Anore no doctor que ipaetra chiro hat krasakira wan hinte tunte te iha kanai hurhan hat pai hoso matsnai no ke nor hast no che ko hoso sni mata otam aita chara ma woira sai men kaniara her mashito insai otania ashak hamustnai kan no hotsnai wan kas piao ten ka na chinte ke men ka ere isha saka ten chaka otaneter men wane pi dhuru ke men to shwa kanai huni ramatan no hoise como inchi hutuma no horde na pan wane asus wane kasan ne heten chukwa ne to maya no nyokto huni ramatan maya o so homatnan chinte ke hosomate tenaika ashaka hasnan pushwa esto no horde pente kasas caras canlero he ha kare ke hirre na wane hinte jira yo ha huate ramatani huni ramatan chinte ke kawachiras te motso mate nai nuri wan wayo more chamai mat sensatna inkari wane vernaku chamai hoshin es peruano mas no doctor que es muy hoca que te guare muy ni guair mayo y ya can cachón can ya o tentado terra no cama gente pich sit que sawai no horir na guare sawai unir matwata mar no cama entonces te pichan cama mat sin ser nai peruano de anta canana im kat tre hija ka o tre ta ka tamsita terra chunuika ho cara apura nai mauria. Agradecemos al doctor Franklin Sarabia, experto líder en salud infantil de la EPS indígena Anasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya otseholu sauhapa hit pendraputska sunta waraka hit kaputs wapi analo no doctor que Franklin Sarabia sauhoten kuhit penskuat patra hija otamositra achecher wakaran donto shunuika anastia otsau hiakan wimpe orikan wopuhe orikan chan kan uchtu otan chan kan paraima saun hapa pendraputska kache pura ana to inkinte pichai no te pich urutum te pichens kama na yahokos pruanu de mareka dispusho ma con wayura ura mashto usho wayura nanta panainti soto hang wani kasa hiakan otta wayakan acha ira shi wakuat pahpurana.